Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables pues son todas las características que se van a medir. Todas las variables que son medibles se tienen que dividir en dos, en cuantitativas y cualitativas. Soy la doctora Maricruz Gutiérrez Brito y hoy vamos a hablar en estadística lo que compete a las variables. Las variables cuando las dividimos en cuantitativas. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables cuantitativas son numéricas y por ser numéricas las vamos a dividir a su vez en dos, en los que son las variables continuas y las variables discontinuas o discretas. ¿Cuáles van a ser las variables continuas? Las variables continuas son las que tienen una fracción. Por ejemplo, la hemoglobina que tiene una fracción porque sus resultados siempre van a ser 11.6, 11.7, 16.3, es decir, tienen decimales. Y las variables discontinuas o discretas son las que no tienen decimales y manejamos en números enteros. Si nos vamos a los análisis, como el ejemplo que pusimos de una hemoglobina, y nos vamos a los resultados de la cuantificación de la glucosa se maneja en números enteros. Es decir, puede ser que una paciente tenga 90 o tenga 100 o tenga 105 o 110. Igualmente los triglicéridos y el colesterol que se manejan en porcentajes se manejan en números enteros. O si decimos número de hijos, pues manejamos números enteros, pueden ser 3, pueden ser 4. O si decimos número de habitaciones, pues también las habitaciones no las podemos fraccionar y se manejan en números enteros. Así, las cuantitativas continuas, como ya mencionamos, tienen una fracción. Entonces, todo lo que no podemos fraccionar y manejamos en números enteros son discretas o discontinuas, y las que fraccionamos son continuas, ¿sí? Entonces, las variables cualitativas son de cualidad y estas se dividen a la vez en variables nominales, variables ordinales y variables dicotómicas. ¿Cuáles son las variables nominales? La que nombramos por un nombre nada más, por ejemplo, sepsis, por ejemplo, el nombre de alguna patología, por ejemplo, familia. Y las variables ordinales son todas las que llevan un orden, las que se miden como leve, moderado, severo, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y las variables dicotómicas son las que solamente tienen dos alternativas de respuesta. Por ejemplo, masculino, femenino, positivo, negativo, falso, verdadero. Son variables dicotómicas, ¿sí? Y las variables ordinales también pueden ser, por ejemplo, cuando decimos grado escolar, puede ser que sea primaria, primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Y así sucesivamente tenemos que clasificar las variables de acuerdo a la categoría que le responda, que corresponda. Así, en los proyectos de investigación tenemos que hacer nuestro cuadrito de variables con todas las características que tienen, en qué escala, a qué tipo de variable pertenecen, en qué escala de medición están y cuál es su operacionalidad, es decir, cómo vamos a medir esas variables. Por el momento es todo, muchas gracias y vamos a hacer algunos ejercicios a continuación para que quede más claro la clasificación de estas variables.
Bye.